¿Cuántos están contentos porque el Señor nos vistió con ropas nuevas, nos dio un lugar en su mesa? ¿Soy el único? Gloria a Dios por la obra de Cristo, gloria a Dios por su perfecta gracia, gloria a Dios porque hoy podemos estar con vida adorándole, anhelando el momento de nuestra partida y poder estar con nuestro Dios para adorarle ahora sí, cara a cara, con un cuerpo renovado que pueda estar 24/7 adorándole a nuestro Dios. Es tan bueno el Señor en permitirnos en esta mañana poder estar aquí hoy para estudiar su palabra, para escuchar qué es lo que Él tiene para nosotros. Así que te quiero invitar que abras tu Biblia, Hechos capítulo 19. Continuamos con nuestra serie de Hechos. Y quiero ponerte un poquito en contexto. Antes de poder entrar al pasaje y antes de orar y antes de cualquier cosa, te quiero poner un poquito en contexto de dónde estamos parados con respecto a Hechos 19. La semana pasada veíamos este viaje del apóstol Pablo, donde se encontraba con Apolos, donde estaba ahí el equipo y llegan a Éfeso. Y en Éfeso el apóstol Pablo continúa predicando y viene Pablo, el apóstol Pablo, de establecer la iglesia de Éfeso y de impartir el evangelio por medio del Espíritu a muchos que no conocían, que conocían parcialmente de Jesús, que decían, sí, yo conozco y fui bautizado en el bautismo de Juan, pero no conocían el bautismo de Jesucristo, el bautismo del Espíritu Santo. Y estaba ahí el apóstol Pablo predicando, trayendo la verdad de una manera completa ahí en Éfeso. Y los creyentes, había algunos creyentes, la mayoría de ese lugar. Éfeso es una ciudad en ese entonces, una ciudad muy importante, una ciudad pagana, el centro de la adoración de la diosa Diana o Artemisa. Ahí se encontraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el templo. Ahorita lo vamos a ver. El templo de la diosa Diana. Y todo giraba en torno a la adoración de Diana. Todo giraba en torno a la adoración de Artemisa. Y ahí estaba el apóstol Pablo y los creyentes que estaban ahí conocían de Jesús, pero no conocían a Jesús. El apóstol Pablo ya estaba levantándose, tenía cierta fama donde se venía escuchando, había cierto impacto en la sociedad. Y llegamos a este capítulo 19, el versículo 11 al 41, vamos a ver. Y suceden cosas muy peculiares y particulares que quiero que veamos. Pablo se enfrenta a esta ciudad, una sociedad totalmente pagana, una sociedad totalmente ocultista, practicaban la magia, practicaban sacrificios, hacían un montón de cosas porque esa era su cultura. Esa era la creencia y eso era en lo que ellos habían sido enseñados. Los adoradores de la diosa Diana creían que la diosa Diana había descendido del cielo y le había dicho a alguien que construya el templo. ¿No se te hace un poco conocida esa historia? Muy similar a la historia que todos conocen aquí en México de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe. Y con la llegada de Pablo y el evangelio esparciéndose, algunos efesios empezaron a intercambiar la adoración a la diosa Diana por la adoración a Jesús. Empezaron a destruir sus ídolos y entregárselos al Señor y empezar a adorar a Dios. Y eso obviamente tenía un impacto muy grande. Sin más, quiero presentarte la idea central de este sermón. Cuando somos impactados por Dios y su poder, nuestro corazón es transformado y nuestro entorno es estremecido. Acompáñame a orar. Mi amado pastor, pastor de pastores, rey de reyes, señor de señores. Hoy venimos con nuestra debilidad, incompetencia, Señor, incapacidad o capacidad limitada de poder entender tus escrituras o incluso de provocar un cambio en alguien. Por eso, Espíritu, reconocemos que tú tienes el poder absoluto y total de derribar ídolos en los corazones de las personas, Señor. No es la elocuencia de quien habla.
no es la capacidad, Señor, el entorno, nada. Es tu Espíritu. Por eso te pido, Señor, que hagas lo que tengas que hacer en este lugar. Te necesitamos y estamos aquí. Por ti hemos venido para ti, Señor. Por eso háblanos. Háblanos. Amén. Dice el versículo 11, vamos a leer la primera sección que va del 11 al 17. Dice Hechos 19, versículo 11 al 17. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Recuerdan? Estábamos ahí en esta iglesia, en esta ciudad de Éfeso, donde el ocultismo, el paganismo estaba a todo dar, la magia negra, ya eso era moneda corriente. Y el apóstol Pablo dice en el primer versículo, hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Para una ciudad de este calibre, este tipo de cosas es considerable, ¿no? O sea, estamos relacionados con este mundo espiritual y lo que está haciendo el apóstol Pablo también puede parecerse a lo que otros hacían. Pero continuemos leyendo. Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, les ordeno que salgan en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondió, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en que estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era exaltado. Cuando el evangelio impacta corazones, es porque Dios ha manifestado su poder utilizando a siervos suyos para exaltar su nombre. Muchos en Éfeso supieron qué es lo que estaba pasando. Ya no era un milagro como, imagínate, dice la palabra que había exorcistas ambulantes. Es decir, era moneda corriente este tema de los demonios, estar sacando demonios o luchando ahí con los demonios. Pero de pronto viene el apóstol Pablo que con un pañuelo la gente sanaba, los espíritus malos se iban, y estos que son exorcistas profesionales. Dice que hijos de uno de los principales sacerdotes no pudieron, sino que fueron dominados. Y esto no pasó desapercibido. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y que estos hijos de los principales sacerdotes, exorcistas profesionales, no pudieran hacer lo que hizo Pablo tan solo con un pañuelo. ¿Crees que eso pasó desapercibido? Claro que no. Empezó a chocar en toda la ciudad. Imagínate la condición de esa ciudad, lo ocultista, lo espiritista que era esa ciudad para que haya exorcistas ambulantes. Y era tal la depravación de estos hijos de este sacerdote principal que hacían estos exorcismos de manera supersticiosa. Dijeron, pues a Pablo le está funcionando muy bien esto de Jesús, en el nombre de Jesús y a quien Pablo predica. Buscaron imitar lo que creían que era la fórmula del éxito de Pablo. Sin embargo, no pudieron imitar el poder de Dios. Estos judíos exorcistas fracasaron porque no tenían una relación personal con Jesucristo. Conocían de Jesucristo, como te dije en la introducción. Muchos conocían, estaba teniendo fama el apóstol Pablo y lo que Pablo predicaba. Entonces habían oído y conocían, pero no tenían una relación personal con Jesús. No tenían derecho de usar el nombre de Jesús, ni tampoco las bendiciones que vienen con el nombre. ¿Y sabes qué? Ese mismo patrón. En ese mismo patrón hay muchas personas, muchos que asisten a la iglesia que no tienen una relación personal con Jesús. Solo conocen al Jesús del que el pastor me está predicando. Pero va a su casa, lo ve en su rutina diaria y Jesús es Chucho, el del trabajo. O tienen a un Jesús que es el de mis papás. O el Jesús de mi esposa, o el Jesús de mi esposo. Pero ese Jesús en el que están creyendo no es el Jesús de su propia salvación. ¿Y sabes cuál es el problema de ser un simple simpatizante de Cristo?
Esto mismo es lo que les pasó a los exorcistas ambulantes. Lo que le pasó a estos exorcistas ambulantes que vemos que el demonio los dominó, dice, se puso sobre ellos, los dejó desnudos y los golpeó, los lastimó, salieron lastimados. Eso le sucede a los que son simpatizantes de Jesús, pero que no tienen una relación personal con Él. Vienen las tinieblas, a lo mejor no va a venir un demonio a desnudarte y a golpearte porque no tienes una relación con Jesús, pero te puedo asegurar que las tinieblas van a desnudarte y van a golpearte. No tengo ninguna duda de que eso hace las tinieblas en aquellos que no están con Cristo, que deciden permanecer en la ignorancia o que dicen, yo ahí la armo. Ilusoriamente creen, estos exorcistas creyeron que podían dominar las tinieblas. Irónicamente creyeron que podían presentar batalla contra las tinieblas, pero no pudieron. Fueron dominados por ella y fueron lastimados por ella. Versículo 15 dice, el espíritu malo les respondió, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los dominó, pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Simpatizante de Jesús, aquel que ha oído más o menos de Jesús, tiene idea quién es, pero no tiene una relación personal. Esto es lo que sucede. No podemos ir en contra de las tinieblas, porque el único que ha vencido las tinieblas es mi Señor Jesucristo. Que esto te sea de advertencia, porque si no las tinieblas van a dominar y van a hacer estragos en tu vida. Pero esa no fue la realidad final de Éfeso. Éfeso toma un giro de 180 grados con lo que estaba pasando. Versículo 17 dice, supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de ellos y el nombre del Señor Jesús era exaltado. ¿Sabes por qué? Porque el evangelio había llegado. Porque las buenas nuevas de salvación, el poder que sobre todos los poderes había tenido lugar y había dominado. Y estaba en esa ciudad tan supersticiosa, tan idólatra, tan practicante del ocultismo. Y Dios, por mano de Pablo, impactó los afectos del corazón de esta gente. Y Dios deja en evidencia varias cosas. Lo primero que deja en evidencia es que el poder de Dios no se compara con los poderes de este mundo. No hay alguien comparable con el poder de mi Dios. Lo segundo que deja en evidencia es que no hay un Dios como mi Señor Jesucristo. Lo tercero, los demonios tiemblan y se someten ante su poder con tan solo un pañuelo que estaba impregnado del poder de Dios. Los demonios huían. Dejó en evidencia que es Él quien sale a nuestro encuentro y trae libertad de esos ídolos que nos subyugan. Deja en evidencia que las enfermedades se someten a su poder. Deja en evidencia de que no hay nadie inalcanzable cuando ha sido apuntado para ser hijo de Dios. El evangelio llegó a Éfeso. Había impactado los afectos del corazón y el cambio fue radical. Un cambio innegable, un cambio inmediato. El Espíritu Santo otra vez había irrumpido y comenzó a manifestarse de muchas maneras. Y me encanta que dice que el pueblo tuvo temor y comenzaron a exaltar a Jesús. Es que mi Dios es un Dios especialista en transformar corazones por más alejados, sucios, enojados, tristes que estén. Mi Dios puede venir a derribar cualquier ídolo que haya en tu corazón, cualquier cosa que esté atando hoy tu vida. Mi Dios tiene la capacidad de poder hacerlo porque tú eres creado para su gloria. Esto me lleva a recordar las palabras de Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 al 28, que dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Lo que estaba pasando acá es un avivamiento. Un gran avivamiento se estaba despertando ahí en Éfeso y Dios utilizó en gran manera al apóstol Pablo como una herramienta a su servicio. El viernes en la noche estábamos con los pastores, con algunos pastores cenando. Y ya tarde, a eso de las
10:30, 11 de la noche nos llega una llamada. De esas llamadas que no quieres recibir y se reporta que Fer, un chavo de aquí de la iglesia, un chavo que ya llevaba unos 8 o 9 meses aquí en la iglesia, estaba desaparecido. En la tarde me habían hablado para saber si sabía algo de él, si podía dar un teléfono de un compañero para que lo rastreen. No lo encontraban. Y en esa noche nos llaman y nos dicen, oigan, creemos que hemos encontrado a Fer. No estamos seguros que es él, pero tenemos cierta evidencia de que puede llegar a ser él, atropellado, sin vida en el asfalto. Nuestro corazón está dolido, iglesia, pero al mismo tiempo gozoso de saber que Fer está en la presencia del Señor. De saber de que ese hermano que se sentaba ahí cada domingo para adorar, venía en el equipo de limpieza. Él está disfrutando de la gloria del Señor. Y anoche cuando estábamos en su velorio, llegué al lugar, dije, bueno, no sé, no conozco tanto el entorno de él. Hacía poco que estaba con nosotros, había unas 150, 200 personas. Me impactó tanto me impactó ver, wow, sin duda este cuate era un tipo que estaba al servicio del Señor como lo estaba el apóstol Pablo, a pesar de la cantidad de situaciones en su vida que muchos no conocen y yo conozco así, pero él estaba al servicio del Señor. Y si había algo que anoche hablaba y que se caracterizaba, era que él servía al Señor. Y estoy seguro que su muerte no es en vano. A partir de ahora muchos nos va a zarandear y nos va a permitir cambiar y hacer cosas que necesitamos porque el corazón de Fer había sido impactado por el Evangelio. Y él fue utilizado por el Señor para muchas cosas. Dios puede hacer lo mismo contigo. Dios puede usarte para impactar vidas de otros, para que su poder sea manifestado en ti y otros puedan llegar a Él. Porque cuando tu corazón ha sido impactado por el Evangelio, nos transformamos en herramientas al servicio de Dios y su reino. Ríndete a su dominio y a su voluntad. Dios trajo libertad a esta ciudad y a muchos por medio de Pablo. Y también puede hacerlo por medio de ti. Porque el apóstol Pablo, ¿sabes qué tenía de especial? Absolutamente nada. Era un sanguinario que perseguía y mataba a la iglesia. El Señor puede utilizarte a ti como una herramienta para su servicio, para traer vida a otros. Cuando tu corazón ha sido impactado, cuando los afectos han sido cambiados en tu corazón, Dios nos utiliza para traer libertad a otros. Déjate ser usado para traer libertad a otros. Porque cuando somos impactados por Dios y su poder, nuestro corazón es transformado y nuestro entorno es estremecido. A lo mejor estás aquí y no conoces qué es el Evangelio. Pero no es lo mismo conocer de Jesús que conocer a Jesús. Si no le conoces, ten mucho cuidado, porque sin dudas el enemigo va a dominarte. Te invito a que lo conozcas. Fue tal el impacto que tuvieron y era de tal magnitud el avivamiento que estaba comenzando a darse, que ellos empezaron, dice, a confesar sus pecados y a renunciar a sus ídolos, a revelar sus ídolos. Dice el versículo 18, también muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata, 180 kilogramos. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Y este es mi punto número 2. Cuando el Evangelio impacta nuestro corazón, confesamos nuestros pecados, renunciamos a ídolos y la palabra crece y prevalece poderosamente en nosotros.
La historia continúa con una imagen vívida de confesión y arrepentimiento. Y Lucas nos dice que las personas estaban revelando sus prácticas. El secreto de la magia, el secreto del ocultismo, por algo es ocultismo, es no revelar. ¿Y ellos qué estaban haciendo? Vino el Señor, transforma el corazón y estaban quemando los libros, tirando esos ídolos, revelando esas prácticas ocultas. Al parecer ellos se habían dado cuenta de que en esa fe que ahora estaban teniendo en Jesús, la participación en lo oculto, en la magia negra o en lo que sea, no era compatible con el Evangelio. Me he topado con gente aquí en la iglesia que me invita a orar a su casa. Ahí vamos, fuimos con Checo una vez. Y de pronto entramos a la casa y un budita ahí. Y luego vamos al cuarto, una velita por acá y una tirita roja en la puerta. Y hablamos y le decimos, ¿por qué tienes esto? No, pues son cosas buenas, ¿no? La magia blanca, vino la bruja blanca y no sé qué. Y nosotros así como, quizás no te has dado cuenta. Cualquier tipo de magia, cualquier tipo de superstición o cualquier cosa que no tenga que ver con Jesucristo no es bueno. Es dañino, es oculto, es del enemigo, es demoníaco. Muchos creyentes no sabían que estaban involucrados en ese entonces en actividades demoníacas, en prácticas ocultas. Ellos veían sus acciones a la luz de algo como si fuese inocente. Pues es bueno, ¿no? Un budita ahí, el gatito para la buena suerte. Hasta que conocieron la realidad de la actividad demoníaca. Entonces quemaron los libros, quemaron los pergaminos, entregaron esos ídolos de plata. Y me encanta que no solo entregaban los libros o los vendían, sino que los destruían. También tuvimos la oportunidad de estar en un exorcismo. Y esta persona endemoniada iba y se postraba ante un cuadro y le lloraba y le clamaba al cuadro así postrada, hasta que el Señor nos permitió que sea libre y empezó a renunciar a estas cosas y entregarnos estas cosas. Nos entregó el cuadro. Para que lo tiremos. Salimos del lugar, lo tiramos, rompimos, lo tiramos. Al día siguiente nos llama, oigan, ¿me pueden devolver el cuadro? Es que era un cuadro firmado, no sé qué, de la Virgen, del original de la Basílica, que cuesta muchísimo dinero, queremos ver si lo vendemos. Perdón, ya lo destruimos. Y esta gente estaba renunciando, confesando todo. El versículo 19 me gusta porque dice que calcularon el precio que llegaba a 50,000 monedas de plata. Para que te des una idea, esas 50,000 monedas de plata al día de hoy era entre 1 millón o 5 millones de dólares. Frecuentemente los ídolos afectan nuestra economía. Frecuentemente los ídolos te mantienen cautivo porque si los sueltas pierdes algo que no quieres perder. Frecuentemente los ídolos te subyugan por temor al futuro. No, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Qué va a pasar mañana? Por eso muchas veces no queremos dejar los ídolos. Y ahí estamos atados, esclavos, por dioseros de los artilugios de los ídolos. Sin darnos cuenta, consideramos que los ídolos se encuentran afuera de nosotros, que son ajenos o que son externos. Y que la mayoría de las veces esos ídolos están ahí y yo no me voy a postrar ante una diosa Diana. Pero te postras ante la salud de tus hijos. Te postras ante la economía de tu casa. Te postras ante tu salud. Voy a ir más profundo. Te postras ante la aprobación. ¿No te das cuenta que la idolatría está en nuestro corazón? Tendremos suficiente tentación en nuestra propia naturaleza. ¿Hay algún hábito, alguna práctica que tengas que hoy contamine tu corazón? Cristo te ama. Ven a Él, confía en Él porque Él puede hacerte libre de esa esclavitud en la que estás atado. Cuando el Evangelio llega
impacta nuestro corazón, nuestros afectos cambian y comienzan cambios radicales a suceder. Ahora, lo radical es ir contracorriente. Ahora, lo radical es renunciar a aquellas cosas que me están alejando de Dios o que no son de Dios. Ahora, lo radical es renunciar al pecado. Era lo que ellos estaban haciendo. La gente en Éfeso, ¿qué? ¿Cómo que Cristo esto, lo otro? Aquí está, ¿qué es esto? Me doy cuenta que esto está mal. Renunciaban porque se cambió el afecto de su corazón. Y lo radical ahora es ir contracorriente. ¿Cómo que en Éfeso, la ciudad de la adoración de diosa Diana, tú que eras profeta ahora ya no lo vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? Eso estaba pasando. La salvación conduce a un proceso de crecimiento, una obra de santificación constante en la que el Espíritu nos forma y sus frutos comienzan a ser una realidad en nuestra vida. Esos cambios no pasan desapercibidos cuando suceden genuinamente en tu corazón. De hecho, en estos pasajes vemos cómo impactaron a la sociedad. Leamos del versículo 21 al 31. Dice, pasadas estas cosas, Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado allí, debo visitar también Roma. Y habiendo enviado a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. Por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino. Porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo, compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. Pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y comenzaron a gritar, grande es Diana de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión. Y aún se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gallo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Cuando Pablo quiso ir a la multitud, los discípulos no se lo permitieron. También algunas de las autoridades de la provincia de Asia, que eran amigos de Pablo, le enviaron un mensaje y repetidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Es que cuando el evangelio impacta los corazones, la sociedad se ve transformada y afectada. Estos versículos son una imagen vívida de lo que sucede cuando la gente exalta a Jesús en lugar de exaltar ídolos. El ministerio de Pablo, centrado en el evangelio, que exalta a Jesús y empoderado por el Espíritu, impactó la economía local y causó un alboroto. Y este alboroto comienza con Demetrio, un líder de los plateros, donde este Demetrio no tiene ningún interés de aprender lo que Pablo está enseñando. Él está impulsado por el dinero, no está impulsado por la doctrina. No, están yendo en contra de Diana. No, él dice, están diciendo que lo que nosotros hacemos corre riesgo en nuestra chamba. Vamos a caer en descrédito, se va a venir abajo de lo que comemos. Muchos hoy en día pueden no inclinarse ante una estatua, pero millones se inclinan ante el ídolo del dinero, sin darse cuenta de que ese ídolo nunca puede satisfacer o proporcionar lo que Cristo sí puede. Estos artesanos hacían réplicas del templo de Artemisa, la gente los compraba como recuerdo para altares propios en su casa. Y como te dije, Artemisa o Diana fue el centro de la vida económica de Éfeso. Pero ¿sabes qué? No quiero describirte el templo, es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Más bien, veámoslo por favor en la pantalla.
Esta es una recreación digital de lo que era el templo. Era una verdadera obra de arte. Precioso el templo. Un templo fascinante, un templo que era parte de estas 7 maravillas del mundo antiguo. Y ahora entiendo, viendo este video, tratando de graficar por qué era importante lo que estaba diciendo el platero y el revuelo que estaba armando. Un loco cristiano que se pone a convertir a otros al cristianismo empieza a afectar el negocio. Empieza a afectar este negocio clásico y no solo clásico, cultural de la ciudad. O sea, no se estaba metiendo con la religión. El problema del platero no era que Pablo estaba hablando en contra de Diana, porque no estaba hablando en contra de Diana, estaba hablando de Cristo. El problema de Pablo era que de Demetrio, que era que Pablo se estaba metiendo con la cultura de Éfeso. Una indignación total. Ahora, trasladémoslo al día de hoy. Mira esta imagen. ¿Alguien no sabe qué es este lugar? Creo que la mayoría lo conoce, ¿verdad? El Evangelio viene y transforma la cultura. México tiene muchísimas similitudes con Éfeso. Cuando me tocó predicar acerca de Efesios, pude investigar y encontré un historiador que decía cómo vinieron a los conquistadores y presentaron de una manera similar que se presentaba Diana de los Efesios a la Virgen de Guadalupe. ¿Y sabes qué hace la gente cuando sus ídolos son amenazados? Si no se arrepienten, si no dicen, me postro ante el Señor y estos ídolos no los quiero, se enojan, se arden en ira. Esto es lo que estaba pasando en esta historia. En lugar de decir Jesús es el Señor, vamos a encontrar una nueva profesión o vamos a hacer otro tipo de productos, los artesanos decidieron agredir al mensajero y el caos se produce. ¿Y cuántos de ustedes han sido agredidos por familiares o amigos por traicionar la cultura o la herencia familiar? ¿Cuántos de ustedes hoy quizás están sentados incluso con culpa por no estar un domingo en misa y estar en la iglesia cristiana? Si mi abuelita supiese lo que estoy haciendo. Ayer mismo hablaba con una persona y me decía, soy católico por tradición, pero no tiene en absoluto ningún fundamento lógico, racional que transforme algo en mí. O sea, a mí me enseñaron que tenía que hacer la comunión, la confirmación, pero no hay un argumento lógico, racional a mí que me permita entender por qué hago eso. Cuando el Evangelio viene, impacta tu corazón, los entornos se ven afectados porque tu cambio y renuncia hacia los ídolos no pasan desapercibidos. Provocan cambios en los demás, provocan o alegría y eres de ejemplo, o provocan malestar, incomodidad o enojo. Yo recuerdo cuando Dios viene y toca mi corazón y el Espíritu Santo empieza a generar ese cambio. De pronto mis amigos comenzaron a cambiar su manera de expresarse cuando yo estaba presente. El Evangelio viene y se mete con lo más profundo e íntimo que podemos tener. Pero viene y lo transforma todo, provocando que tu corazón esté alineado al corazón de Dios. Y ya no importa si eres argentino, si eres americano, si eres haitiano, si eres mexicano, si eres de donde sea, ya no interesa, porque la cultura que nos define es la cultura del reino, la cultura de Dios. Cuando sos impactado por Dios y su poder, tu corazón es transformado y tu entorno es estremecido. Por último, nuestro entorno se estremece y los corazones quedan al descubierto. Versículo 32 al 41 dice, así que unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea y la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. Algunos de la multitud pensaron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea, pero cuando se dieron cuenta de que era judío, un clamor se levantó de todos ellos, gritando como por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Entonces el secretario, después de calmar a la multitud, dijo, ciudadanos de Éfeso, ¿acaso hay algún hombre que no sepa que la ciudad de Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Puesto que estos hechos son innegables,
Deben guardar calma y no hacer nada precipitadamente, porque han traído a estos hombres que ni roban templos ni blasfeman a nuestra diosa. Así pues, si Demetrio y los artífices que están con él tienen sus acusaciones unos contra otros, pero si demandan algo más que esto, se decidirá en asamblea legítima, porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de crear problemas en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para esto, y por ello no podremos explicar este alboroto. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Por último, cuando el evangelio impacta corazones, el pecado queda descaradamente al descubierto. Esta escena era un caos total, un grupo gritando otra cosa, otro grupo gritando otra. Algunos ni siquiera sabían por qué estaban reunidos. Versículo 32 dice, unos gritaban una cosa, otros otra, porque había confusión en la asamblea y la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. No se nos dice por qué se presentaron ahí a hacer lo que estaban haciendo, pero sí dice que por 2 horas empezaron a gritar, grande Diana de los Efesios, grande Diana de los Efesios. Y Dios utiliza al secretario de la ciudad para dejar en evidencia el pecado, para dejar en evidencia la idolatría. ¿De qué los acusan? ¿De qué te acusan? ¿De ser cristiano? ¿Qué pecaminoso tiene eso? Va en contra de los ídolos, va en contra de la cultura, va en contra de la sociedad, pero no va en contra de Dios. Yo no sé si el platero quiso utilizar estos argumentos como estrategia para contrarrestar a Pablo y que todo vuelva a ser como antes, pero lo que sí sé es que el pecado del platero quedó al descubierto, quedó en evidencia. Y luego este secretario afirma que estos cristianos no eran culpables de ningún delito. Por lo tanto, la asamblea es despedida, el alboroto cesa. Unos versículos atrás dice el platero, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Eso no era cierto. De hecho, el mismo funcionario de gobierno le baja los pies a la tierra y le dice, ¿acaso hay algún hombre que no sepa quién es Diana de los Efesios o que ella es la guardiana del templo y que la imagen descendió del cielo? Este platero estaba exagerando. O quizás le pasó lo mismo que le pasa a aquellos que tienen ídolos y los tienen ahí y los guardan. Se inventan realidades paralelas que no existen. Los lleva a irrealidades como si fuesen verdad. Cuando el evangelio impacta el corazón, el pecado queda al descubierto. Esta turba, este alboroto no tenía razón de ser. Queda al descubierto el pecado del corazón de los que lo organizan. Ahí el pecado queda en evidencia. Pero también esta historia nos muestra cómo avanzamos en el reino de Dios. Que no es por armas, no es por fuerza, no es por violencia. Pablo predica el evangelio, la gente se convierte, renuncia al pecado, a la idolatría y por el poder del Espíritu, todo orden social se ve afectado. No subestimes el poder del evangelio. Sigue exaltando a Cristo en el lugar en el que estés. Sigue exaltando a Cristo en tu familia, a pesar de que idolatren lo que sea. Lo que sea que tu familia idolatre. Ese mismo evangelio va a ser quien deje evidencia lo que no está alineado a Dios. Estamos hechos para adorar, pero no para adorar ídolos. Hablar de ídolos, mostrarte el templo, qué bonito. Y tú te sientes muy ajeno. No, yo no adoro ningún ídolo, pastor, por eso estoy aquí, adoro a Jesús. Si tienes un ídolo de aprobación, te vas a generar realidades de que, están hablando de mí. Están hablando mal de mí. Y la gente a lo mejor estaba hablando de otra cosa y te vieron que llegaron y siguieron hablando. Te inventaste una realidad. ¿Por qué? Porque tienes un ídolo de aprobación. Si tienes un ídolo en tu salud, si comes un doriloco. Te inventas enfermedades. El 70% de las enfermedades son psicosomáticas. Empiezan acá, bajan al cuerpo. Y así podría seguir toda la mañana describiéndote cómo los ídolos a los que nos postramos vienen, gobiernan nuestro corazón. Y no estamos rendidos a los pies de Jesús. Estamos rendidos a los pies de los ídolos que hay en nuestro corazón.
Pero hoy el Espíritu Santo viene a impactar, y ese poder que estaba obrando por medio del apóstol Pablo es el mismo poder que habita y opera en nuestros corazones. Por eso hoy puedes ser libre de esos ídolos, porque Cristo venció a la muerte. El poder de Cristo es superior a cualquier potestad, cualquier ídolo. No temas en rendirlo todo a Él. Ten cuidado de estar creyendo que conoces a Jesús por estar relacionado con lo que es religioso o incluso dentro del servicio de la iglesia. Procura conocerle verdaderamente. Cierra tus ojos.